conversando con don Carlos Suero, sí, sobre un tema interesante, desafiante, y un tema de la historia, un tema de la vida, y un tema que será inagotable, porque siempre habrá que estarlo tocando, aún dentro de 100, 200, 500, 1000 años. El tema de Dios, el tema de la Biblia, es un tema siempre desafiante. Para muchos, los llamados ateos, dicen, pero Dios existe. ¿Cómo tú demuestras que Dios existe? Entonces tú le dices, bueno, ahí está la naturaleza. No, la naturaleza ha existido siempre. Carlos Marx dijo en un momento, 1848, cuando se publicó el Manifiesto Comunista, que la religión es el opio de los pueblos. Entonces, bueno, hay tantas cosas, y hoy la gente te pregunta, bueno, pero ¿cómo demostrar la existencia de Dios? Es un problema de fe. Entonces se van a la parte científica, como que por ahí en un laboratorio hay demostraciones, porque haciendo una aleación o la unión de uno y otros elementos siempre llegamos a un producto concreto, y decimos entonces que lo otro es científico, y hablamos de las matemáticas y todas esas cosas. Don Carlos Suero, brevemente, sin que sea como el segmento anterior, la comprobación o la demostración de que Dios existe. ¿Cómo llegamos a ese tema, a ese punto? Si a usted yo le pregunto, don Carlos, ¿Dios existe? Usted me va a decir, sí, por eso es más fe. De la misma forma en como tú dices que existen otras cosas que tú tampoco puedes probar y que tampoco puedes ver. El problema es que es un asunto de concepción y de convicción. Pero te voy a explicar brevemente. No lo pregunto por mí, lo pregunto por los amigos que están ahí. Está bien, pero te estoy respondiendo a ti, a ellos a través de ti. A ellos a través de ti. Entonces eres mi interlocutor en este caso. Mira, te lo voy a explicar otra vez con algo que también aprendí del doctor Gerardo de Ávila, que te mencioné anteriormente. Las personas a veces se dejan impresionar con el concepto de pruébame a Dios. Si me pruebas esto, yo creo esto, porque el individuo se hace a veces muy concreto, muy tangible. Bien, eso es un elemento... Son expresiones de chantaje también. Eso es un elemento válido para ellos. Yo estudié al más alto nivel académico y sé del concepto de observación, hipótesis, experimentación, demostración, tesis. O sea, yo conozco lo que ellos están pidiendo. Por supuesto, yo conocí la existencia de Dios antes de yo hacer esas cosas. Mira lo que sucede. La gente le pide y le demanda cosas a uno, como en la fe, que no se la demanda a otras áreas de sus creencias. Y tú, cuando crees, tú debes ser lineal. Tu escala de valor debe ser la misma en un plano y en el otro. Por ejemplo, demuéstrame que Dios existe. Tú no puedes demostrar que Dios existe. Lo que una persona puede probar es que es racional creer en Dios. ¿Por qué? Y me voy al punto. Las matemáticas. Ya que mencionaste las matemáticas. La matemática es la ciencia más exacta de todas las ciencias exactas. Pero la base de las matemáticas son los axiomas. La definición de un axioma es una proposición que no puede ser comprobada. Así que lo más exacto y preciso de la ciencia parte de un punto que no se puede probar. Arbitrario, no es medalaganario, es simplemente el establecimiento de un criterio que el individuo no puede probar. Sin embargo, tú y yo estamos ahora en este edificio con un techo de concreto encima, muy tranquilo, sabiendo que no se va a desprender, porque eso fue hecho por un ingeniero civil con un conocimiento de las matemáticas arbitrarias y cuyo cálculo de resistencia de materiales y fraguado, ese tipo de cosas, aseguran que eso tenga un nivel de seguridad como para tú estar muy tranquilito aquí ahora. Y yo también. ¿Por qué pedirle entonces precisión a mi fe y no pedírselo a las matemáticas? ¿Por qué pedirle un punto de partida? ¿Por qué la ciencia tiene un derecho a un punto de partida arbitrario y mi fe no lo tiene? No, yo lo que creo es que lo que se le pide a la ciencia y lo que se le pide a la fe
lo que se le tiene que exigir es que en la aplicación de ese sistema funcione. A la matemática, que el cálculo esté correcto, para que no se caiga. A la fe, que cuando tú abraces el principio, hagas de tu vida y de tu entorno familiar y de la sociedad algo útil, como para llevar ese principio y que sea creíble, confiado. Si un borracho dice Cristo salva, ¿eso es cierto o es mentira? Es cierto, aunque lo dijo un borracho. Lo que pasa es que él no es el individuo más autorizado para decirlo, porque debería asumir un rol de actitud y de comportamiento diferente. ¿Ves? El mensaje no es el que está mal. El mensaje está correcto. Lo que está mal es el mensajero. El ron. El mensajero. El ron. Y el elemento que lo hace poner así. Entonces, con eso te digo que yo no puedo explicar, yo no puedo demostrar la existencia de Dios. Pero hay individuos que tú conoces que una vez eran de una forma y por creer en ese principio se transformaron. Entonces, ese es el resultado de ese sistema. Igual como el del ingeniero civil es que el edificio esté en pie. Ahí entonces nos viene la escala de valores. Uh-huh. Ahí el mensajero es el que está mal. Sí. Porque el borracho dijo que Dios salva. Y es verdad, pero el tipo está borracho, no tiene como la autoridad moral para decirlo. Sí, Entonces, ¿por qué carajo usted está borracho? Uh-huh. La escala de valores, porque la Biblia para mí, que la leo, es un compendio de valores, de normas, de principios, de orientaciones, que quien la sigue tiene un comportamiento adecuado socialmente hablando, y hemos dicho que en la familia, si las cosas funcionan bien, habrán de funcionar bien en la sociedad, y si la sociedad funciona bien, el Estado, el país también funcionará bien. Entonces, ¿de dónde nos vienen a nosotros socialmente la escala de valores? Cuando tú analizas nuestra historia y haces una regresión hacia atrás, vamos a encontrar cada vez menos reglas, ¿verdad? Recuerda que dije que estamos en noviembre, el mes de la familia, y que íbamos a hablar de la familia. Bien, perfecto. Entonces, me voy devolviendo hacia atrás. Ya que toca lo de la familia, te lo voy a explicar de una forma breve. Como nosotros tomamos prestado, en términos de comportamiento, conceptos que nos vienen de otros escenarios, muchas de nuestras leyes, inclusive la de la tierra tuya y la de la sociedad, se toman prestadas de la Biblia. Al tomarse prestada de la Biblia, culturalmente somos influenciados por eso. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo surge la familia realmente? ¿Cómo se daba en la antigüedad eso? Los niños, cuando nacían, se quedaban con los padres hasta la edad de unos 12 años, con la madre, durante los primeros 12 años. La madre le inculcaba la sensibilidad, la ternura, el respeto por sus propios hermanos, hembras y varones, por los mayores, por sus propios padres, y era la responsable de educarlo hasta esa edad. A partir de esos 12 años, el muchacho en la época oriental, si era varón, se iba con el padre a aprender un oficio, casi siempre el mismo del padre. La idea era involucrarlo en algo que tuviera que ver con un trabajo de utilidad que lo ocupara y que fuera quizás la fuente de trabajo para tener una familia y sostenerla en el futuro. Esa edad de haberse ido a trabajar, ese aprendizaje de 12 años de sensibilidad y de ternura y de principios, más el de labor de trabajo, para luego salir de ahí hecho un hombre, para luego conocer a una muchacha y tratar de casarse con ella, era el principio básico de responsabilidad del varón. ¿Qué sucedía cuando era hembra? Los primeros 12 años con la mamá, pero cuando llegaba a los 12 años, ella no tenía el compromiso del varón de aprender un oficio. Lo de ella era aprender a ser madre para la familia que tendría en un futuro cuando se casara. Y aprendía tantos oficios y cosas útiles de mujer como le era posible, porque la dote que pagaba el novio por ella cuando se fuera a casar, iba a ser, el tamaño y la cantidad iba a ser en correspondencia con la formación y calidad y aprendizaje de cosas distintas que tuviera. Entonces, cuando una muchacha formada de esa manera, con esos principios de valores, de respeto hacia el esposo, de cuidado del hogar y de los detalles, se formaba y se casaba con un muchacho
que sabía los principios de tratar correctamente a una mujer con sensibilidad y con respeto, y también la de un oficio y de trabajar con honestidad, cuando formaban una familia, esa familia tenía hijos que eran criados con el mismo criterio, y esos hijos, esas familias componían la sociedad. Esas sociedades formaban pueblos, esos pueblos formaban países, esos países formaban el mundo. Y cuando hacían eso, lo que hacían era desarrollarse, reproducir una familia con valores. Pero ¿qué es lo que sucede? Hablábamos de que ya no queremos que leamos la Biblia en las escuelas. Bien, perfecto, no la lean. ¿Qué van a leer entonces? ¿De dónde nos vienen nuestras escalas de valores? Ya no sabemos de dónde vienen. Porque si no la sacamos de ahí, dime de dónde la estamos sacando y quién le está enseñando. En Dajabón dicen que ahora todo es un arroz con mango. Bueno, un lío. Entonces, un lío. Un lío dicen en Puerto Plata. Entonces, cuando tú, por ejemplo, la mujer cuyo hijo mata a otro, pide misericordia. La mujer cuyo hijo es asesinado por otro, pide justicia. ¿Por qué? No sé, ve cómo se confronta el mismo evento desde donde tú estás, y el hecho debería ser visto desde un ángulo imparcial. Por eso que la justicia es tan difícil. Entonces, ahí es donde está el hecho. Y así como se ha llevado la formación de la familia, hoy los padres trabajan, el niño se cría con una persona ajena y extraña en la casa, que no lo puede pegar, está para cuidarlo, mimarlo y otras cosas. Pero valores no hay. Cuando ese muchacho sube y una muchachita criada igual se juntan, cuando tienen hijos lo que multiplican es la familia, pero no desarrollan una familia. Porque ese muchacho va a tener tan pocos principios como los que tuvieron ellos. Porque ¿cómo tú das lo que no tienes? Y al tú conformar eso así, por eso es tan importante la presencia de papá y mamá en la casa. Y es lamentable cuando tiene que haber fragmentación de la familia, pero desafortunadamente eso ocurre y las cosas son así. Pero hay consecuencias psicológicas y de otro tipo por eso. Pero esa escala de valores, cuando no hay un papá que corrija, una mamá que tiene que hacerlo todo y para sostener tiene que estar fuera, es justificable todo lo que ellos hacen. El problema es el precio que se paga con esa justificación, que está más que válida. Nadie puede decir que no. Hay que alimentar a esos muchachos, hay que cuidar a esos muchachos, alguien tiene que ir a buscar la comida. Pero ¿quién lo está educando? ¿Dónde está el respeto? El que teníamos tú y yo, que mi papá nunca me pegaba, me hablaba. Y cuando me hablaba, yo obedecía. A mí me miraban nada más. No, eso era así, era conmigo. No, había de todo, miradas, gestos, una chicada de ojos, todo eso. Yo, hijo de un guardia, mi casa era una extensión del cuartel. Me quería con japoneses, yo me dañé. ¿Y ese cuartel usted lo llevó también a su casa? Sí, también desde temprana edad hice artes marciales y tenía como maestro un japonés. Uno de ellos fue oficial del ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial porque era samurái oficial. Entonces lo que yo tuve fue rigidez por todos los sitios. Si soy medio cuadrado, perdón. Usted es un hombre cuadrado entonces. Y medio, dijiste tú. Sí. Entonces, las escalas de valores, ¿de dónde nos vienen? No nos están llegando, las estamos construyendo según nuestro criterio, Alfonso. Como la mujer a quien le matan el hijo, o como la mujer que mató, cuyo hijo mató al otro. Depende de dónde estamos. Y por eso tú nos ves que se nos atraviesa alguien en la intersección, en el vehículo. Él es quien se mete y él es quien te insulta. Parece ser que tú tienes que dejarlo pasar cuando él decide cruzar la luz del semáforo en rojo. Tú no tienes la razón. Carlos, el tiempo se va rápido aquí. A propósito de la familia, estamos en noviembre, el mes de la familia, es un tema de reflexión, no solo en el mes de noviembre. Aquí en el espacio reflexionamos sobre el valor de la familia durante todo el año. En cada programa procuramos hablar de estas cosas, reflexionar sobre la familia. Nosotros hemos dicho aquí varias veces que la familia es lo primero. Sin familia no hay sociedad, sin familia no hay iglesia, sin familia no hay religión. Que la familia debe ser lo que se priorice. Nunca ni la iglesia ni la religión. Porque no hacemos nada con tener grandes religiones si tenemos familias fragmentadas. Que lo primero debe ser inculcar valores en esa célula básica que es la familia. Sí. Pero como usted es un hombre de fe, yo al respecto le pido una reflexión. La importancia de la familia antes que la iglesia,
La iglesia tiene que venir después. Lo primero debe ser la familia. La Biblia establece, no de una manera muy así, en un pasaje bíblico que tú puedes leerlo y colocarlo en una hoja de papel del 1 al 5. Pero Dios siempre se pone de primero. Él dice, yo, por sobre todas las cosas, primero yo. Está bien, tú tienes a Dios en la cabeza, luego tú construyes la No, familia. te estoy diciendo ya con la familia tú puedes adoptar una religión o una iglesia. Para esquematizártelo en un concepto más amplio es, Dios dice, Dios primero, y luego pone la familia, y luego pone el trabajo, luego pone el ministerio al que tú te dediques, y luego pone la iglesia. La iglesia se queda de quinto lugar. ¿Por qué? Dios primero, porque Él dice, yo soy Jehová tu Dios, y yo soy tal cosa, y yo primero que yo no hay nadie. Él se pone yo. Pues ahí está Él fue el que determinó eso. Segundo, la familia. ¿Por qué? Porque la familia es el lugar donde tú incides y Él te pone como cabeza. Hoy en muchas familias no se sabe quién es la cabeza, y a veces está invertido. A veces es la mujer que pone la cabeza. La mujer tiene un papel importante en el matrimonio, en la pareja, pero Dios puso a alguien a cargo. Como en una empresa siempre hay alguien a cargo, ya sea que sea un hombre o sea una mujer, hay una persona a cargo. Y cuando se confunden esos eventos de que no se sabe quién está a cargo, porque uno inhabilita al otro y desautoriza al otro, hay problemas. Y en donde hay una pareja donde la mujer es la que adopta la postura y todo demás, y rompe ese orden de Dios, ahí hay problemas siempre también. Eso está demostrado, eso no es que tú lo digas, eso es demostrado socialmente. El Código Civil de la República Dominicana, que es lo que se llama el derecho común, establece, por ejemplo, en función de eso, que el domicilio de la mujer casada es el domicilio del marido. Bueno, parecería que, hay cosas con la que esa norma del derecho viene de ahí, de ese principio. Pero hay cosas que yo no estoy de acuerdo, porque yo nunca... No, se lo traigo como una referencia. Yo no creo que la mujer pase a un segundo plano. Fíjate que en la crianza de antigüedad ella jugaba un rol, el más importante de todos, el primero de los 12 años, y luego le tocaba al papá una tarea como muy normal y convencional. El niño ya venía disciplinado por la mamá. Entonces, porque la madre quedaba en la casa y el papá trabajando, enseñándole toda esa ternura, respeto, dedicación, los buenos modales del hogar. Sí, por eso le dicen ahora. Ya no se habla de eso, de los buenos modales. Ya no hay nada, ya no dan educación moral y cívica. Mira, entonces, para seguirte el punto, entonces Dios primero, la familia después, el trabajo de tercero. ¿Por qué? Porque el trabajo es quien sostiene a la familia, y la Biblia dice que el que no aporta para su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe. El ministerio, Dios te manda, Dios le da dones a la gente, y Dios quiere que ese don que te lo dio tú lo compartas beneficiando a los demás, a tu prójimo. Y por último, la iglesia. Hay personas que han invertido ese proceso, y la iglesia está de primero que la familia, que el trabajo a veces, y muchas cosas más. Y principalmente los creyentes distorsionan, y por invertir ese orden y de naturalizarlo, tienen un problema serio. Fíjate, en la antigüedad quien tenía el discurso era la iglesia. Hoy lo tienen los políticos. Búscalo en la antigüedad. Era la iglesia, con todas sus arbitrariedades de Copérnico y toda esa gente y científicos, era quien tenía el discurso, y que hacía hasta la que dictaminaba por dónde corría una cosa y por dónde no corría. Pero, ¿y por qué hoy? Porque cuando el individuo no estudia, cuando no se prepara, cuando no se forma, pierde el respeto intelectual de que lo escuchen. Y cuando habla, no sabe lo que habla ni por qué lo habla. Y cuando se habla así, el otro no te respeta, y cuando no te respeta, no se lleva de ti. Cuando no se lleva de ti, no te referencia, y por lo tanto no te reproduce. Entonces, tú y nada eres eso. Hoy el concepto de eso, de familiarmente hablando, viene por ahí, pero ese orden como está establecido es que la familia es el segundo lugar después de Dios, no la iglesia, no tu ministerio, no el trabajo. El trabajo va de tercero porque sirve de sostén al primero. El segundo lo crea el primero, y luego el cuarto y el quinto de ministerio e iglesia es la vocación tuya de servir a los demás, de construir un mejor entorno, porque a ti te dieron la capacidad de ser cabeza de una familia para que tú trabajes ese núcleo que está ahí. Si ese núcleo va bien y los otros núcleos también, cuando esos núcleos interactúen, van a formar núcleos excelentes.
¿Dónde está la distorsión social hoy de la violencia? Hombre matando a esposa, hasta ex pareja, porque parece ser que cuando se casan con ella o se juntan con ella y luego se separan, ella tiene que seguir siendo eterna propiedad de él. Dime de dónde surgió eso. Alguien no le enseñó a esa persona lo que era tomar y dejar. Pero brevemente, Carlos, que el tiempo se nos fue. Hay entonces sacerdotes o pastores o creyentes o cristianos, protestantes, no importa, gente que predica la fe y que está a cargo de una iglesia que lleva a la feligresía, a los creyentes, a un punto contrario y le inculcan de que la iglesia es lo primero. Problema de formación, porque hay pastores por llamado, hay sacerdotes por llamados, hay gente genuina, correctas en el lugar en donde está. Mira, yo he visto testigos de Jehová, Pentecostés y de la iglesia católica, de cualquier denominación, que su mundo primero es la iglesia y olvidan hasta la familia y es la iglesia, la iglesia, la iglesia. Sí. Ahora, el pastor entonces debe orientar correctamente a su feligresía. Sí, porque dependiendo de cuál sea el rol tuyo dentro de esa fe, tu dedicación, trabajo puede ser completo en ese sentido, y ese orden hacer un cambio donde Dios te da de primero, tienen una familia, pero su trabajo, iglesia, ministerio y detalle, todo es eso, porque si son pastores y se dedican a su congregación, ese es su trabajo. Antiguamente el pastor y los sacerdotes vienen de la tribu de Leví y su trabajo no era ninguna otra cosa que sino servir en el templo. Es una especie de derivación del origen, y si el individuo se dedica completamente a eso, no solamente se convierte en su trabajo y en su todo, sino que también depende y su familia de vivir económicamente de eso también, igual que el sacerdote, igual que el pastor, igual que el que sea de la denominación religiosa que sea. Ese es el estándar, porque se dedica a su trabajo, pero en un orden fraccional, general, jerárquico. Ese es el concepto: Dios, familia, trabajo, ministerio, iglesia. Bueno, interesante la conversación con don Carlos Suero, sí, de estos temas. Noviembre, mes de la familia. Ojalá que usted pueda estar con nosotros así en varias ocasiones, en lo que va, no solo de mes, en lo que queda de año, para que abordemos junto al hermano Jacinto Ascensión estos temas y otros relacionados, que son temas de crecimiento humano, son temas enfocados en valores, y lo que más necesita la sociedad humana de hoy, no solo la de República Dominicana, la sociedad humana, es exactamente la orientación en valores, porque estas cosas se han ido perdiendo en el tiempo y no es tan fácil recuperarlo en una sociedad tan masificada y tan dominada por los medios sociales de comunicación, entiéndase, redes sociales, internet, televisión, radio, prensa escrita, prensa radial, todo lo que son medios de comunicación han atrapado a la sociedad humana, y entonces lo que menos abunda son orientaciones en valores, en principios. Y yo le decía a Alfonsina el día pasado que vivimos épocas diferentes, ella y yo. Yo tengo una manera de ver las cosas, digamos que chapado a la antigua, en función de mi propia formación, de la época en que a mí me tocó formarme, y ella de estos tiempos. Pero hay cuestiones que son básicas, que son inquebrantables, que son inalterables, y se trata de eso, de los principios, que esos no cambian nunca: el respeto, la honestidad, la puntualidad, la responsabilidad, la vocación al trabajo, al estudio. Eso no cambia, porque los principios son inmutables. Las formas pueden cambiar, pero la esencia de los principios, eso no cambia. Eso es inmutable. Eso es inmutable. Don Carlos, gracias por estar con nosotros. Y gracias a ti por invitarme. Esperamos que sí, que usted tenga la paciencia y la disposición para volver. Siempre es un placer. Venir siempre implica un poco de madrugar. Como los viejos tiempos. Como los viejos tiempos. Vamos a una pausa y retornamos aquí porque hay mucho más en Voz para el Cambio.